Acá hay uno que me llamó mucho la atención. Tiene que ver con los locos. El artículo 29. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados, instrumentos internacionales, bla, 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 bla. O sea, vamos a suponer, un tipo que dice que se autopercibe como Napoleón Bonaparte, es un chiflado, es un peligro para la sociedad y es un peligro para sí mismo. Bueno, esta Constitución le reconoce autonomía, por ejemplo. ¿Qué significa autonomía? Darse la propia norma. O sea, vivir como Napoleón y poner en peligro no solamente a sí mismo, sino a los demás. Porque además tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad e identidad. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, si yo digo, este tipo que dice que es Napoleón Bonaparte, no es Napoleón Bonaparte, es un chiflado. Bueno, yo estoy atentando contra sus derechos a la neurodiversidad. ¿Se dan cuenta? Esto es una locura. O sea, de forma literal, esto es una locura. En este video te quiero proponer hacer un rápido recorrido por algunos de los artículos del nuevo texto constitucional chileno. Hacer un rápido viaje para ver más o menos de qué trata esta nueva constitución que el próximo 4 de septiembre los chilenos concurrirán a votar a las urnas o a favor o en contra, o sea, por el apruebo o por el rechazo. Como todos ustedes saben, toda esta historia comienza en octubre del año 2019 con las revueltas que tuvieron como origen supuestamente un aumento de 4 centavos, sí, de 4 centavos del precio del metro y que, bueno, prendieron fuego al país y que la escalada fue cada vez solicitando reformas y fueron solicitando nuevas políticas hasta que lo que empezaron a pedir fue una nueva constitución. Así las cosas, el día 25 de octubre del año 2020, la ciudadanía concurrió a votar a favor de una convención constituyente que redactara una nueva constitución en Chile. Los días 15 y 16 de mayo del año 2021 se llevaron a cabo elecciones donde se votó por 155 convencionales constituyentes que fueron los encargados de redactar el texto de la nueva constitución. Vamos a leer, tengo acá al frente mi computadora y quisiera que leamos algunos artículos y que vayamos comentando algunos temas, porque si no la gente va a terminar yendo a votar algo que no conoce y no hay nada más peligroso que un ignorante con poder de voto. Vamos a ver, por ejemplo, nos metamos, para empezar, en el espinoso tema de la relación entre la libertad y la igualdad. Artículo número 1, inciso 2. Dice así: reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. El texto constitucional entonces dice reconocer la libertad, pero inmediatamente después nos dice que reconoce la igualdad sustantiva. ¿Qué significa la igualdad sustantiva? Bueno, ese término proviene del socialismo real que para enfrentar la idea de igualdad ante la ley empleó el término igualdad sustantiva como una igualdad de resultados, ni siquiera como igualdad de oportunidades, ni siquiera obviamente como igualdad ante la ley, sino como igualdad de resultados, lo cual es contradictorio con la idea de libertad individual, porque si vamos a tener que igualar los resultados, entonces los individuos no podrán ser libres. La única igualdad que es consecuente con la libertad individual, y esto lo resolvió bien el liberalismo clásico, es la igualdad ante la ley. Pero este texto constitucional toma de esa vieja izquierda la idea de igualdad sustantiva para garantizar ya desde el artículo primero del texto la idea de igualdad de resultados. O sea, imprime ya un sello explícitamente socialista. Artículo 25, inciso 1, dice así:
Toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva, la igualdad ante la ley y la no discriminación. Otra vez, distingue igualdad ante la ley de igualdad sustantiva. ¿Qué significa esto? Pues que no todos en última instancia serán iguales ante la ley, porque para brindar igualdad de resultados tendremos que tratar de forma desigual a los ciudadanos. Con lo cual acá hay una gran contradicción, no solamente entre el principio de la libertad y el principio de la igualdad sustantiva, sino entre el principio mismo de la igualdad sustantiva y el principio de igualdad ante la ley. Artículo número 4 dice así: las personas nacen libres y permanecen libres, interdependientes e iguales en dignidad y derechos. Otra vez, ¿cómo se compatibiliza esta idea de que somos iguales en dignidad y en derecho con la idea de que todos tenemos que tener una igualdad de resultados? Cuando tenemos libertad individual, los resultados necesariamente van a ser desiguales, y ahí es donde aparece la mano del Estado para corregir esas desigualdades y lograr la llamada igualdad sustantiva, que no es otra cosa que un principio socialista. Vamos a ver en segundo lugar el asunto del pueblo y la nación. ¿Cómo queda definido el pueblo? ¿Qué es la nación chilena? Si es que algo es la nación chilena para el nuevo texto de la Constitución. Artículo número 2, inciso 1, dice así: la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Bueno, ya ahí tenemos una distinción entre nación, que son plurales, hay muchas naciones dentro de Chile, pero el pueblo chileno sería uno. Por eso dice, repito, la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Sigue así: se ejerce democráticamente de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto atributo que deriva de la dignidad humana. Ok, pero ¿qué constituye entonces al pueblo? Es decir, ¿qué hace que el pueblo de Chile sea efectivamente un pueblo? ¿De dónde surge su unidad? ¿O es que acaso su unidad es simplemente una unidad política artificial constituida por el mismo texto constitucional? Nada de esto queda claro. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de Chile y la pluralidad de naciones que operan en su territorio? Y además, ¿y la dignidad humana de dónde deriva a su vez? Fíjense, reconocemos el límite en el asunto de la dignidad humana. Bien, ahora, ¿de dónde deriva esa dignidad humana? No hay ninguna respuesta para esto. Artículo 5, inciso primero, dice: Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Pero ¿cómo? ¿No era un solo pueblo? ¿No habíamos establecido que había un pueblo chileno, pero había muchas naciones? Bueno, acá nos dice exactamente lo contrario. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. O sea, lo único que es homogéneo es la autoridad estatal, al parecer, porque en su interior, o bajo su dominio, mejor dicho, habría muchos pueblos y habría muchas naciones. ¿Qué une a esos pueblos? ¿Qué une a esas naciones? Absolutamente nada. Lo único que los une es el poder del Estado. Artículo 187, inciso cuarto. En ningún caso el ejercicio de la autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile, ni permitirá la secesión territorial. Es lo que les decía recién. Lo único que permanece uniforme y homogéneo es el aparato de dominación del Estado, en cuyo seno se ubican distintos pueblos, distintas naciones. Ya no hay una correspondencia nación-Estado o pueblo-Estado, sino que el Estado aparece simplemente como una especie de gran árbitro de esta pluralidad de naciones y pueblos que no sabemos qué lo unen. Más allá de la fuerza del Estado y de un texto constitucional que es un verdadero mamarracho, no sabemos qué une a estos pueblos y estas supuestas naciones. Artículo 190. Las entidades territoriales y sus órganos deben actuar coordinadamente en cumplimiento de los principios de plurinacionalidad e interculturalidad, respetar y proteger las diversas formas de concebir y organizar el mundo, de relacionarse con la naturaleza y garantizar los derechos de autodeterminación y de autonomía de los pueblos y naciones indígenas. Ahora, ¿cómo se concilia este artículo 190 con el artículo 187 que leía recién, donde no se permite la divisibilidad del territorio chileno y el Estado es único? ¿Cómo concilio yo la idea de un único Estado, pero renglón seguido meto otro artículo donde digo que los pueblos indígenas tienen derechos de autodeterminación?
autodeterminación y autonomía, cuando autonomía significa precisamente darse el propio nomos, o sea, darse la propia ley. Esto, digamos, es un cortocircuito total en el texto. O los pueblos indígenas tienen derecho de autodeterminación y de autonomía, o sea, de darse la propia ley, y entonces reconocemos estados indígenas, o el Estado chileno es una autoridad única e indivisible, como marcaba el artículo 187 en su artículo 4. Pasemos ahora al artículo, por ejemplo, 309, inciso 1. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación, otra vez, coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. A ver, no sé si ustedes, si no, vuélvanlo para atrás porque esto es imperdible. Digo, se le reconoce a los aparatos jurídicos de los pueblos indígenas, de los cuales no sabemos en qué consisten, cuáles son sus normas, cuáles son sus leyes, se les reconoce una jerarquía idéntica al Sistema Nacional de Justicia chileno. ¿En qué consisten esos sistemas? ¿Quiénes son esos jueces? ¿Puede un no indígena, por ejemplo, ser juzgado por un tribunal indígena? ¿Puede un tribunal indígena a su vez dejar impune a un indígena que ha cometido un grave crimen? Nada de esto se dice en este articulado. Todo está en el aire, todo está a propósito, sujeto a interpretaciones varias para que finalmente quienes interpreten esto sean quienes quieren sacarle partido ideológico a esto. Artículo 322, inciso 2. Cuando se trate de personas indígenas, los tribunales y sus funcionarios deberán adoptar una perspectiva intercultural en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia, tomando debidamente en consideración las costumbres, las tradiciones, los protocolos y los sistemas normativos de los pueblos indígenas. O sea, si el sistema jurídico chileno toma a un criminal que pertenece a una tribu indígena, no la puede juzgar con arreglo a la ley chilena. Tiene que juzgarla de acuerdo a las costumbres, tradiciones, protocolos y a los sistemas normativos de los pueblos indígenas, de los cuales no tenemos la menor idea en qué consisten, porque la Constitución no dice nada al respecto. Vamos a pasar ahora a ver otro punto. Digo, hay muchísima tela para cortar, podremos estar dedicando un video a cada uno de estos puntos, pero quiero que sea algo bien ágil para que vayamos sacando algunas píldoras de todo esto. La ideología de género, por ejemplo, vamos a pasar ese tema. La ideología de género es transversal a prácticamente todas las secciones de la nueva Constitución. Vamos a empezar, por ejemplo, en el artículo 6, inciso 1. Dice así: el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. O sea, el criterio de participación es básicamente con quién uno se acuesta o qué es lo que uno tiene entre las piernas. Y además, ¿cuántas diversidades hay? Porque, repito, el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género. ¿Cuántas hay? ¿Quiénes son? ¿Cómo se determinan? ¿De dónde surgen esas identidades diversas y disidentes sexuales y de género? Nada de esto se dice. ¿Cuántos géneros hay? ¿Cómo se determina el género? Absolutamente nada, pero nos dice que el Estado debe promoverlo. Y nos dice además que la representación está ajustada a esas identidades diversas, disidentes, sexuales y de género. O sea, con quién uno se acuesta, qué tiene uno entre las piernas o qué dice uno que sencillamente es. La famosa autopercepción de género. Artículo 6, inciso 2. Todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. O sea, no importa la idoneidad, no importa otro criterio, lo que nos importa es que entre las piernas haya 50% con vagina y 50% con pene. O sea, esto es
increíble. Esto es un absurdo, es un ridículo. Porque, miren, si avanzamos al inciso 3 de ese mismo artículo sexto, vamos a encontrarnos que esto no es solamente para la empresa pública o semipública, sino que también se abre como obligación para el sector privado. Escuchen esto. El Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados, y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley. O sea, esto no es solamente algo que va a operar en el sector público y bueno, uno se la tiene más o menos que bancar, aunque resulte absurdo, sino que incluso ya abren la puerta para hacerlo también en los espacios privados, como dice de forma explícita este artículo sexto en su inciso número 3. Pasemos al artículo 46, inciso tercero. Miren. Se prohíbe cualquier discriminación laboral, el despido arbitrario y toda distinción que no se base en las competencias laborales o idoneidad personal. Bueno, esto es autocontradictorio porque recién lo que me decía es que el criterio para darle trabajo a estas personas era que fuesen mujeres o disidentes sexuales. ¿Y cómo se corresponde eso con el criterio de la idoneidad? Es absurdo, es autocontradictorio. Esta constitución, este texto, es una contradicción tras otra como estamos viendo. Artículo 25, inciso 3. El Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado. Otra vez, esto no es restrictivo al ámbito público, también se mete en el privado. Y fíjense ustedes que acá hay un gran ausente, es el gran ausente del texto constitucional, que es el hombre. O sea, nada menos que la mitad de la población chilena está ausente en este texto. Fíjense, lo leo de nuevo. El Estado asegura la igualdad de género para mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales y de género. O sea, para todos igualdad de género menos para los hombres. O sea, cuando la igualdad de género se violenta en detrimento de un hombre, no viola el texto de la Constitución. Claro, me van a decir, bueno, no, es que no existe ningún caso donde la igualdad de género sea favorable a la mujer. Falso. Fíjense ustedes, tantos indicadores como por ejemplo la jubilación, como por ejemplo esperanzas de vida, como por ejemplo índices de suicidios. O sea, hay brechas de género que no son favorables precisamente al hombre, sino a la mujer. Pero todo esto no importa, solo la igualdad de género va a estar focalizada para mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexuales. O sea, hombres que pueden decir que son mujeres, básicamente. Artículo 312, inciso 3. Los tribunales, cualquiera sea su competencia, deben resolver con enfoque de género. Fíjense cómo este enfoque de género, que en verdad es una ideología, es ideología de género, penetra todo el aparato estatal, y no solamente el aparato estatal, sino a toda la sociedad, porque hemos visto que también se inmiscuye con los espacios privados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la ideología de género es el dogma oficial que adopta la Constitución chilena en su nuevo formato, en su nuevo texto. Artículo 319, inciso primero. Las sentencias deberán ser siempre fundadas y redactadas en un lenguaje claro e inclusivo. O sea, las sentencias judiciales, por favor, escríbanmela en lenguaje inclusivo, porque si no, no va a estar respetando el nuevo texto de la Constitución. Artículo 27, inciso primero. Todas las mujeres, niñas, las adolescentes, o sea, no los adolescentes, las adolescentes y las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. Otra vez, nótese la ausencia absoluta del hombre. Si sos un niño, hombre, si sos un adolescente, hombre, si sos un adulto, hombre, si sos un anciano, hombre, lo siento mucho, no apareces. La mitad de la población chilena no aparece. ¿Por qué? Por lo que tiene entre las piernas. O sea, acá vamos a esforzarnos para que no sufran violencia de género estas categorías muy particulares, muy particulares. Lo demás no aparece. No vamos a hacer nada, por ejemplo, con mujeres que golpean
a los hombres, mujeres que matan a hombres, mujeres que violentan psicológicamente a hombres. Ellos no van a existir en este texto constitucional. Artículo 27, inciso 2. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que las posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad que pueden hallarse. Otra vez, ¿por qué restringir todo esto al asunto del género? ¿Por qué no hacer esto para la violencia en general? ¿Por qué solamente vamos a preocuparnos por un tipo de violencia, la violencia de género? No hay otro tipo de violencia, parece acá. Vamos a poner al Estado para adoptar todas las medidas para erradicar la violencia de género. ¿Y el resto de las violencias? ¿Por qué restringir la violencia de género aparte a todos menos al hombre? O sea, menos la que puede ser sufrida por el hombre. ¿O acaso no existen hombres que hayan sido asesinados por sus mujeres? ¿No hay hombres que hayan sido agredidos por sus mujeres? ¿No hay injusticias de género donde el hombre sea en este caso la víctima? Eso es una ideología absoluta. Negar esos hechos es negar la realidad. ¿No es esto además discriminación y desigualdad ante la ley? Fíjense qué interesante, porque leíamos anteriormente que supuestamente este texto constitucional se basaba, entre otras cosas, en el principio de igualdad ante la ley, cosa que yo les dije que era imposible. ¿Por qué? Porque iba en contradicción con la idea de igualdad sustantiva, y acá estamos viendo por qué es imposible, porque termina desplegando, en base a todas estas ideologías, artículos que son desiguales, que generan desigualdad de acuerdo a las categorías de ciudadanos. Hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda, de acuerdo o a lo que tengan entre las piernas o de acuerdo con quiénes se acuesten o cómo se autoperciban en términos de sexo y de género. Artículo 6, inciso 4. Los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad en todos lados. O sea, cada sección que uno va viendo más o menos se va encontrando con lo mismo. Sigue así: deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones. O sea, todos los órganos del Estado tienen que tener necesariamente incorporado el enfoque de género de manera transversal en su diseño institucional, política fiscal y presupuesto. O sea, otra vez, la ideología de género es el dogma oficial, es la religión laica oficial de la nueva Constitución chilena. Ahora, ¿qué es el enfoque de género? ¿Qué es el género, por empezar? Todo está abierto a interpretación. En ningún lugar se nos explica ni qué entienden por género, ni cómo se determina el género, nada. Todo está abierto a una interpretación ideológica de quienes han logrado hegemonía sobre este texto, que es un mamarracho, es un absurdo. Artículo 64, inciso primero. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Bueno, acá empezamos a ver más o menos qué es mi identidad. Mi identidad es lo que yo autopercibo. ¿En términos de qué? En términos de cualquier dimensión, ¿sí? Fíjense, remarco, en todas sus dimensiones y manifestaciones. Por ejemplo, ¿por qué yo tengo 33 años? ¿Por qué yo en Chile no podría tener 10 años? ¿Por qué? Si es mi identidad. Y está nada menos que incrustado en mi dimensión etaria, que eso afecta a quién soy. ¿Quién soy? Entre otras cosas, es cuánto tiempo he vivido. Y yo percibo no haber vivido 33 años. Yo percibo haber vivido, 8. Y yo soy argentino. Y bueno, yo puedo autopercibirme chileno. Mi madre y mi padre son argentinos. Bueno, pero yo puedo autopercibirme a mí mismo y a ellos mismos también podrían autopercibirse chilenos. Y de acuerdo a este artículo, mi identidad depende, ¿sí?, de mi autopercepción y no de otra cosa. ¿Por qué? Porque tengo derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de mi identidad. O sea, esto abre puertas a cualquier cosa. Además, yo me autopercibo, mujer, afroamericana, ¿sí? Me puedo autopercibir lo que yo quiera, que todo va a caber dentro de este artículo 64, inciso primero. Artículo 8. Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ellas un conjunto inseparable. Pero, ¿y la naturaleza sexual no entró dentro de este artículo?
¿O en el hombre acaso no hay naturaleza? ¿Yo no estoy determinado naturalmente en, por ejemplo, mi identidad sexual? Bueno, según este artículo 8, cabría interpretar que sí, pero si lo comparo con el artículo que leí recién, cabe interpretar que no, cabe interpretar que yo soy algo distinto de la naturaleza y por eso yo puedo autodeterminar mi identidad aún en contra de mi realidad biológica. ¿Se dan cuenta? Es una contradicción tras otra. No hay artículo que no esté contradicho por otro artículo, o antes o después. Artículo 9, este es espectacular. El Estado es laico. Ninguna religión ni creencia es la oficial. Mentira, la ideología de género es la religión oficial. Es la creencia oficial, que es, dicho sea de paso, una creencia totalmente mística, porque no es cierto que mi identidad dependa de lo que yo diga que es mi identidad. Depende de un montón de factores que no están a mi alcance modificar con mi solo pensamiento, como por ejemplo mi edad, mi sexo, mis atributos físicos, etc. Entonces, fíjense ustedes cómo la ideología de género sí que es la creencia oficial que permea toda esta Constitución. Artículo 10. El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas y expresiones y modos de vida sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos y les garantiza una vida digna. Bueno, pero entonces, ¿qué es una familia? No se dice, me dice que no está restringida a vínculos filiativos o consanguíneos, pero no me dice entonces que es una familia. ¿Cualquier cosa puede ser una familia? Bueno, según este artículo parece ser que sí. Si todo es una familia, entonces nada es una familia. Entonces este artículo es un atentado contra la propia institución familiar que queda vaciada de contenido. Es decir, se la infla tanto, se deja tan indeterminada su composición que desaparece, se escurre. Fíjense, vamos a pasar a otro tema porque de ideología de género está lleno. No sé, acá hay uno que me llamó mucho la atención. Tiene que ver con los locos. El artículo 29. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados, instrumentos internacionales, bla, 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 bla. O sea, vamos a suponer un tipo que dice que se autopercibe como Napoleón Bonaparte. Es un chiflado, es un peligro para la sociedad y es un peligro para sí mismo. Bueno, esta Constitución le reconoce autonomía, por ejemplo. ¿Qué significa autonomía? Darse la propia norma. O sea, vivir como Napoleón y poner en peligro no solamente a sí mismo, sino a los demás. Porque además tiene derecho a desarrollar libremente su personalidad e identidad. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, si yo digo, este tipo que dice que es Napoleón Bonaparte, no es Napoleón Bonaparte, es un chiflado. Bueno, yo estoy atentando contra sus derechos a la neurodiversidad. ¿Se dan cuenta? Esto es una locura. O sea, de forma literal, esto es una locura. Exponer a la sociedad a estos absurdos ideológicos de la neurodiversidad, donde vamos a lanzar a los locos, llenarlos de derechos, es un peligro contra ellos mismos, por empezar. Vamos a meternos en otro punto, aborto. Miren. Acá da mucha gracia porque toda la Constitución se supone ecologista, brinda derechos a la madre tierra, a la naturaleza. Bueno, ya los vamos a leer. Pero claro, cuando se trata del feto, se lo puede reventar. Miren, vamos a explorar este punto. Artículo 18, inciso 3. La naturaleza es titular de los derechos reconocidos en esta Constitución que le sean aplicables. O sea, la naturaleza tiene derechos. Bueno. Artículo 21, inciso primero. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad personal. Esta comprende la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Bueno, muy lindo. Toda persona tiene derecho a la vida, solamente que en ningún momento me va a decir qué es una persona, cuándo se empieza y por qué se es persona, cuándo se empieza a ser persona y por qué. Vamos a seguir un poco más. Inciso 2 del artículo 21. Ninguna persona puede ser condenada a muerte o ejecutada, sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, qué bien. Ninguna persona debería ser asesinada, ejecutada, torturada, etc. Bueno, excelente. Pero vamos a seguir un poquito más. Artículo 50, inciso primero. Toda persona tiene derecho al cuidado.
Este comprende el derecho a cuidar, a ser cuidada y a cuidarse desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, cuando se es persona desde el nacimiento. Ahí está. No estaba explícito en ningún lugar, pero de acá uno lo puede derivar de una forma muy clara. Cuando se es persona desde el nacimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Toda persona tiene derecho al cuidado. ¿Cuándo? Desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, antes del nacimiento no sos una persona. Pero la naturaleza tiene derechos y se los tenés que respetar. Ahora, eso que tenés en el vientre no tiene derechos, por lo tanto, lo podés reventar, lo podés torturar, lo podés asesinar, podés hacer lo que vos quieras con eso. De hecho, avancemos un poco más. Artículo 61, inciso 2. El Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud y a los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. O sea, el aborto es un derecho constitucional de acuerdo al artículo 61, inciso número 2. El Estado debe garantizar la interrupción voluntaria del embarazo sin ningún límite más allá de la mera elección de la persona con capacidad de gestar. No vamos a decir mujeres porque los hombres ahora también pueden quedar embarazados si en verdad son hombres que se autoperciben mujeres. Bueno, ya conocemos todo este misticismo fundamentalista de la ideología de género que impregna todo este texto que es un mamarracho. Entonces, vuelvo atrás. ¿Se acuerdan esos artículos que habíamos leído? No se puede torturar a una persona, no se puede matar a una persona, no se puede vejar a una persona. Además, la naturaleza es titular de derechos, bla, bla, bla. Bueno, no. Si la naturaleza tiene forma de feto humano, reventalo, torturalo, aspiralo, descuartizalo, disolvelo con ácido, haz lo que tengas ganas. Haz lo que tengas ganas, no va a haber ningún problema. Y encima de todo, en el artículo 103, inciso 2, retoma la cuestión. El Estado debe garantizar y promover los derechos de la naturaleza. Al feto reventalo, a la naturaleza dale todos sus derechos. Artículo 127, inciso primero. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad deben protegerlos y respetarlos. Artículo 131, inciso 1. Los animales son sujetos de especial protección. O sea, otra vez, perdón que sea reiterativo, pero quiero que vean ustedes la contradicción asquerosa, horripilante, inmunda. Los animales son sujetos de especial protección. Al feto reventalo. Al feto humano, a tu propio hijo. A esa persona que se está gestando, reventala dentro del vientre materno, aún hasta un día antes de nacer. ¿Por qué? Porque es persona desde que nace, antes no. Según lo que acabamos de ver. Ahora, al animal, especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia, reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. O sea, claro, el Estado debe proteger a los animales por su sintiencia, o sea, porque sienten estos neologismos pedorros que les meten estos zurdos, ¿no? Su sintiencia. Ahora, el feto también siente, y eso ya está confirmado científicamente. Empieza a sentir a las pocas semanas. Está recontra confirmado, se ha confirmado, ¿saben cómo? Con cirugías intrauterinas. Pero bueno, no importa, el feto humano de tu propia especie, reventalo, no importa que sienta, lo descuartizás con un bisturí, acá la Constitución te lo permite. Ahora, cuidado, yo no estoy a favor del maltrato de animales, al contrario, lo que me parece un horror es que un texto esté tan preocupado por los animales de otras especies y a la propia especie la someta a un genocidio silencioso. El inciso 2 de ese mismo artículo 131 dice así: el Estado y sus órganos promoverán una educación basada en la empatía y en el respeto hacia los animales. O sea, sé empático con el animal, respetá al animal, mata a tu hijo. Empatía con el animal, con tu propia especie. Si está dentro del vientre materno, reventalo. De la forma que más te guste. Aspiralo, descuartizalo, metele soluciones salinas para que se queme vivo. Lo que vos quieras, después lo raspamos y lo tiramos a la basura, no importa. La Constitución chilena en su nuevo texto te lo va a permitir. Es más, te va a aplaudir. La Constitución chilena en su nuevo texto trae la figura del Estado Dios. Todo es estatismo. El Estado está en todas partes. Si mal no recuerdo, esta Constitución aparte tiene 499 artículos.
499 artículos. O sea, es un montón. Tiene 178 páginas. Toma su tiempo leerlo. Por eso este video estoy haciéndolo lo más sintético que puedo. Y ni siquiera vamos a ver todo. Vamos a ver algunos puntos, nada más. Habría mucho más para decir de todas estas cosas. Por ejemplo, el artículo 20, inciso 2. El financiamiento de las prestaciones estatales vinculadas al ejercicio de los derechos fundamentales propenderá a la progresividad. O sea, cada vez más Estado. El principio frente al Estado es la progresividad. ¿De qué? De financiamiento, de ampliación de derechos, que significa más poder para el Estado, siempre, porque cada vez que aparecen nuevos derechos tenemos que garantizarlos, ejecutarlos, financiarlos, hacerlos valer, y ahí ¿quién aparece? Obviamente, la autoridad máxima, el Estado. ¿Frente a qué principio? De la progresividad, cada vez más progresismo, cada vez más estatismo. Esto es lo que significa. Incluso en la propiedad privada se tambalea el reconocimiento de la propiedad privada que era tan fuerte en el sistema chileno anterior. Bueno, acá tambalea por todas partes. Les doy un ejemplo. Artículo 48. Las trabajadoras y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa. O sea, el dueño de la empresa, la gente que ha invertido, todo eso de la propiedad de los medios de producción parece algo vetusto, algo viejo, que las trabajadoras y los trabajadores tomen ellos sobre la decisión de los medios de producción de otras personas. Artículo 48 de la nueva Constitución chilena. También el Estado se nos mete en la familia, obviamente. Artículo 49. El Estado promueve la corresponsabilidad social y de género e implementará mecanismos para la redistribución del trabajo doméstico y de cuidados. O sea, el Estado metiéndose incluso a ver cómo se distribuye el trabajo dentro de una casa. Cómo redistribuye, cómo acondiciona de acuerdo a un criterio de género. En educación, por supuesto, aparece en todas partes. Miren, artículo 35, inciso primero. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Esto es peligrosísimo. A ver, el Estado es una organización de dominación. El Estado es la máxima organización de dominación en una sociedad moderna. No puede ser en una sociedad que se quiera libre, en una sociedad que quiera ser libre, no puede ser la máxima autoridad de dominación aquella que tenga el deber primordial de educar al súbdito. ¿Por qué? Porque obviamente lo va a educar para ser un súbdito sumiso y servil. Lo que tiene que hacer el Estado en materia de educación en un pueblo que quiere ser libre es tener una función subsidiaria, por lo tanto no primordial. El Estado debería aparecer allí donde no llegan los particulares, donde los privados no llegan, de forma subsidiaria. El Estado, a mí me parece bien, brinda su educación, pero no puede ser el dominador quien tenga la función primordial de educar al súbdito. Ahí se acaba la libertad. Artículo 36, inciso cuarto. El Sistema Nacional de Educación promueve la diversidad de saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país. Mentira, porque queda prohibida toda crítica a la ideología de género, al ecologismo radical, al indigenismo radical, al feminismo radical. Todo eso queda totalmente prohibido. Nadie puede levantar la voz contra eso porque todo eso se ha convertido ya a través de este texto constitucional en dogma oficial del Estado. Artículo 37, inciso 6. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. O sea, a ver, la ley podrá ordenar, por ejemplo, a una universidad privada que deje de cobrar su cuota y su matrícula, que brinde sus carreras de forma gratuita. Obviamente, haciendo esto, lo que se genera es que la universidad privada quiebre. ¿Se entiende por qué este artículo es nefasto? No solamente va a ser la educación pública la que brinde educación gratuita, sino que la ley le podrá obligar a una universidad privada a tener que brindar también educación gratuita. Artículo 40. Eliminando, por supuesto, el sistema de educación privada. Ese es el punto. Artículo 40. Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y la libre
Sexualidad, la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el autocuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad, que erradique los estereotipos de género y que prevenga la violencia de género y sexual. O sea, educación con ideología de género. Si no hay reconocimiento de identidades, entonces vulnera el derecho a la educación sexual, porque la educación sexual queda definida en este artículo 40 como el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad. O sea que si yo digo que quiero en mi colegio dar educación sexual, que enseñe qué es un hombre biológicamente hablando y qué es una mujer biológicamente hablando, ya no lo puedo hacer, porque eso no será reconocido como educación sexual. Para hacer educación sexual yo tengo que decir, por ejemplo, que un hombre puede ser una mujer, que una mujer puede ser un hombre y que nada depende de la realidad biológica. O sea, se impone otra vez la ideología de género como principio articulador de todos los puntos de este texto constitucional, incluida la educación sexual. Vamos a ver, para cerrar, porque hay muchísimo, pero tenemos que ir cerrando, algunas perlitas del sistema electoral, donde nos prometen una democracia participativa, directa, semidirecta, popular, plurinacional. Bueno, vamos a ver, 4 puntos muy rápido, por acá habría muchísimos más para decir, pero esto se nos va a ir de largo. Artículo 161, inciso primero. Para las elecciones populares, la ley creará un sistema electoral conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género y los demás contemplados en esta Constitución y las leyes. Dicho sistema deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la paridad en las candidaturas a cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer. O sea, ya ni siquiera paridad, que siempre, necesariamente, por este artículo, una lista electoral tiene que estar encabezada por una mujer. No importa si es una persona que es apta para ese cargo, si tiene llegada al pueblo, si es aclamada por el público que tiene que ir a votar. No, lo que importa es lo que tiene entre las piernas. Ese es el único criterio acá. Lo que tiene entre las piernas, listo, que ella encabece la lista. ¿Por qué? Porque es una mujer. No, pero quizás me convenía este hombre que estaba más capacitado, justo él, aparte era querido por el pueblo. No. Acá lo que importa es lo que tiene entre las piernas. Y por otra parte, yo me pregunto, ¿qué es ser mujer para esta Constitución? ¿Un hombre puede ser una mujer? Sí, entonces esto se salta de una forma muy fácil, se hackea el sistema de una forma muy fácil cuando un hombre se autoperciba como una mujer y podrá encabezar esta lista diciendo que él es una mujer. ¿Se dan cuenta cómo todo esto es un cortocircuito con otro, no? ¿Por qué? Porque está articulado por una ideología que es un absurdo. Artículo 162, inciso 2. Acá nos habla sobre escaños que están reservados para indígenas y nos dice así: podrán votar por estos escaños solo quienes pertenezcan a dichos pueblos y naciones indígenas y que formen parte de un registro especial denominado Registro Electoral Indígena. Dicho registro será elaborado y administrado por el Servicio Electoral sobre la base de los archivos que conservan los órganos estatales de los que posean los pueblos y naciones indígenas sobre sus miembros y de las solicitudes de ciudadanos y ciudadanas que se autoidentifiquen como tales. O sea, vamos a ver, ¿qué hace que uno sea indígena? Autoidentificarse como tal. Esto es muy simple. Si yo me autoidentifico como indígena, ¿por qué no puedo ser un indígena? Si yo me autoidentifico como mujer, ¿por qué no puedo ser mujer? Si yo argentino me autoidentifico como chileno, ¿y por qué yo no podría ser chileno? ¿Y por qué no podría yo tener 8 años? O sea, ¿se dan cuenta cuando esto es ideología? No funciona. ¿Qué es ser indígena? Autoidentificarse como indígena. Punto final. Artículo 163, inciso 3. La ley arbitrará los medios para incentivar la participación de las personas de las diversidades y disidencias sexuales y de género en los procesos electorales. O sea, no significa que a esas personas les vamos a dar entradas si así quieren ellos, que si tienen vocación política pues que ingresen y que se candidaten. No. La ley arbitrará los medios para incentivar. Queremos que esa gente sea la que conduzca el país, aunque esa gente no quiera, ni tenga vocación, ni le interese la política. La ley tiene que incentivarlos a hacer eso.
¿Por qué? Porque nosotros queremos tener trans, LGBT, lesbianas, bisexuales, homosexuales, travestis, transgéneros. Queremos tenerlos todos ahí gobernando para ser plurales, para ser diversos, para ser buenos progres. Y si ellos no quieren, no importa. Acá este artículo me pide que la ley los incentive a hacerlo igual. Artículo 185, inciso 6, y cerramos con este para que no se haga más largo esto. Dice así: no procederá plebiscito y referéndum en materia tributaria. O sea, con el Estado no se jode. Plebiscito y referéndum, qué lindo, la democracia directa, vale para todo, vale para todo. No, para todo no. El artículo 185, inciso 6, me dice para todo menos para materia tributaria. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que el pueblo no puede decidir sobre sus tributos de manera directa. Qué bárbaro, ¿no? Después de haber consagrado la democracia participativa y directa, nos aparece este límite. Con la casta política no se jode. Los impuestos me los pagás igual, y los impuestos que yo, la casta política, te digo que tenés que pagar. No me importa cuántos sean, no me importa tu voluntad popular, no me importa ahí si el LGBT, el travesti, no me importa el feminismo, no me importan los indígenas. Nadie puede hacer democracia directa para cambiar los impuestos. Esto depende solamente de la casta que está en el poder. Bueno, eso es. Un salpicado de ridiculeces, un mamarracho de texto constitucional que los chilenos tendrán que ir a votar a favor o en contra el 4 de septiembre. Falta muy poco. Invito a todos mis seguidores a rechazar, a comprometerse para ir a votar. No se queden en sus casas, vayan a las urnas, rechacen este mamarracho, rechacen este liberticidio, porque después no van a poder salir de él. El texto constitucional es la piedra angular del Estado y de la sociedad. Con lo cual, si esto se aprueba, abróchense los cinturones porque lo que se viene va a ser muy complicado. El fin de la libertad, el fin de la familia, el fin de Chile. Militen en contra de este texto constitucional. Inviten a sus amigos, inviten a sus familiares, a todas las personas que conozcan a votar en contra, a votar por el rechazo. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.